listos, hermanos? Tomen su lugar, por favor. Nosotros pensaríamos, hermanos, o a lo mejor hemos pensado, que en la iglesia primitiva todas las cosas fueron así como una miel sobre hojuelas, ¿no? Que nunca sucedió pues ninguna cosa que obstruyera la buena relación entre los hermanos, entre los predicadores y la iglesia. A veces pensamos que la iglesia fue así y se condujo de esa misma forma. Pero la lectura que hemos tenido nos da a entender que en la iglesia primitiva también hubo problemas. Si nosotros vemos esta misma lectura, hermanos, nos daremos cuenta que Pablo le habla a aquella iglesia de Corinto que él había evangelizado, que él había puesto los fundamentos, que él les había dado la palabra de Dios verdadera, recta, pura, santa, ¿o no? Pablo lo había hecho, pero dice aquí la bendita palabra de Dios que Pablo les exhortaba a que no hubiera entre ellos disensiones. ¿Qué es una disensión? Una discusión. Una diferencia. Disensión es un desacuerdo, es una oposición de opiniones o de intereses. Fíjese bien, es un desacuerdo, es una oposición de opiniones o de intereses. O sea, no siempre las disensiones surgen por una diferencia de opiniones, sino también pueden suceder por diferencia de intereses. O sea, que alguien tenga un interés diferente al que sigue la bendita palabra de Dios, pero también porque alguien tenga una opinión diferente acerca de la palabra de Dios. Y eso es lo que les decía Pablo a los corintios. Les decía: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros disensiones. Que procuremos todos hablar una misma cosa. Que procuremos tener todos un mismo entendimiento. Que procuremos tener todos el mismo espíritu. Porque si no hay el mismo espíritu, no podemos hablar lo mismo. Eso es un hecho. Que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces, lo que nosotros vemos dentro de la iglesia de Dios, hermanos, ¿ya sucedía en los tiempos de Pablo? Claro que sí sucedía, hermanos. Y ese era el sufrimiento y la preocupación del apóstol. Él decía: yo sé que en los posteriores tiempos vendrán ¿qué? Hombres amadores de sí mismos, como nos lo decía nuestro hermano Raúl en la mañana. Y da una gama de características que tendrían esos hombres, amadores de sí mismos. ¿Qué más? Infatuados, dice. ¿Sí? ¿Qué es infatuados? Engreídos, ¿no? Una gama de características que tendrían estos hombres. Porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos,
por los que son de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Había contiendas en Corinto. Como también puede haber contiendas en diferentes iglesias. Porque si no fuera así, las iglesias crecerían. Pero dice la Biblia que el Señor pesa ¿qué? Los corazones. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que perseguimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son nuestros intereses? Quiero decir que cada uno de vosotros dice, ¿qué dice? Yo cierto soy ¿de quién? Yo ciertamente soy de Pablo, pues yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. 4 grupos que se habían levantado unos contra otros. Y fíjense lo que dice el apóstol. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Este punto, ¿habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Es bien importante. Como si a veces los hombres fueran los dueños de las almas de las personas. Aún los que bautizan no son nada. Son nada más enviados de parte de Dios. Pero ninguno de ellos tiene potestad para hacer un grupo y levantarse en contra de la misma iglesia. Alguien dice, ¿habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. ¿Por qué daría Pablo gracias a Dios de que no había bautizado a nadie más que a 2 personas? Pues para que nadie, en su mal entendimiento, siguiera a Pablo o lo tomara como ¿qué? Como guía. ¿Como qué más? Fíjense, ahora en el cristianismo, ahora tienen sus líderes. Y las personas no se mueven si el líder no les da la autoridad. Yo les he dicho, oye, entonces tú no sigues a Cristo, tú sigues a tu líder. No, es que ellos fueron puestos. Sí, mira, fueron puestos, pero no para que te lideren. Porque dice el Señor que el que quiera hacerse grande debe de ser vuestro servidor. Y que todos somos servidores de Dios, ¿sí? Y que todos somos coadjutores. Entonces, fíjese bien cómo a veces la gente malinterpreta o malentiende estas cosas. Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que habéis sido bautizados en mi nombre. Y también bauticé la familia de Estefanas, mas no sé si he bautizado a algún otro. O sea, precisamente para eso, para que nadie me tome como líder y me siga en vez de seguir al Señor Jesucristo. Qué grandeza, qué humildad del apóstol. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no en sabiduría de palabra, porque no se ha hecho vana la cruz de Cristo. No en sabiduría, fíjese bien hermano, no en sabiduría de palabras, porque no se ha hecho vana la cruz de Cristo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué significa esto? Mire, significa que hay personas, hay hermanos que tienen mucha sabiduría, pues posiblemente sí. Pero que por esa sabiduría se atreven a levantarse como guías, como cabezas
como líderes, ¿sí?, de grupos o de la misma iglesia. Porque no se ha hecho vana la cruz de Cristo. ¿Qué predicaba el apóstol Pablo? La cruz de Cristo. ¿Cuál es la cruz de Cristo, hermanos? ¿O a qué se refiere cuando dice la cruz de Cristo? El sacrificio de Cristo, la muerte y resurrección de Cristo, ¿sí?, la enseñanza del Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que quiere decir Pablo aquí. Dice, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no en sabiduría de palabras, porque no se ha hecho vana la cruz de Cristo. O sea, no es sabiduría de hombres, no es sabiduría mía, no es sabiduría que yo pueda obtener y con eso quiera yo estar encima de alguien. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber a nosotros, es potencia de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Qué es del sabio? ¿Qué del escriba? ¿Qué del escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios a Dios, por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Cuando yo no tomo la palabra de Dios como la sabiduría de Dios, sino como mi sabiduría, es cuando estoy mal. A nosotros nos ha enviado el Señor a predicar el Evangelio de salvación. ¿Y de quién es el Evangelio, hermanos? ¿De quién? De Dios. ¿Quién lo predicó? El Señor Jesucristo. Entonces yo no me puedo apropiar de algo que no es mío. Yo soy únicamente un colaborador del Señor Jesús. Nada más. No puedo ni sentirme más ni sentirme menos. Soy un colaborador. Y la iglesia no es mía. ¿Qué nombre tiene la iglesia, hermanos? Iglesia de Dios. Todos pertenecemos a Dios. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo es que Pablo nos sigue hablando con relación a esta situación? Cuatro grupos que el apóstol estaba denunciando. Unos dicen, yo soy de ¿quién? De Pablo. Yo soy de Apolo, yo de Cefas, y otros decían, yo soy de Cristo. ¿Cuáles estaban bien? Vamos a verlo. Miren, en el libro de los Hechos, en su capítulo 18, en el verso 1, Hechos 18:1, dice la palabra de Dios así, y nos confirma lo que aquí vamos a estar estudiando. 18:1. No lo veo. Dice, pasadas estas cosas, Pablo partió de Atenas y vino ¿a dónde? A Corinto. O sea que, ¿Pablo había estado en Corinto? Pues sí, Pablo había estado en Corinto y tenemos el testimonio bíblico de que él fue quien predicó a ese lugar y quien levantó la iglesia de Corinto. Después llegaron más predicadores, pues sí, pero fíjese también lo que dice. ¿Cómo se presentó Pablo cuando llegó a Corinto, hermanos? Primera de Corintios en su capítulo 2, verso 1 al 5. Si alguien lo encuentra, por favor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve yo con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostraciones del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios.
Gracias, hermana. ¿Cómo fue Pablo a Corinto, hermanos? ¿Cómo llegó? Llegó hablando así como, miren, aquí está el bueno. Miren, aquí está la sabiduría. Miren, aquí no, y ¿saben qué? Que así, así, y no. ¿Cómo llegó, hermanos? ¿Llegó así? Dice la palabra de Dios, dice así, hermanos, así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría. No fue con altivez, dice. No llegó con altivez. Llegó con humildad, con sencillez. Pero dentro de esa altivez, dentro de esa sencillez, ¿qué demostraba o qué hablaba? Fíjese. Dice, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuso saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Él no llegó a hablar de filosofía, él no llegó a hablar de historia, él no llegó a hablar de ciencia, él no llegó... No, dice, no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve yo con vosotros, ¿con qué? Con flaqueza y con mucho temor y temblor. Él había estado en Atenas y después de haber tenido la experiencia de haber estado en el Areópago, de haberles predicado, y después de que ellos estuvieron 2 horas gritando, grande es Diana de Éfeso, por 2 horas, imagínense, él pasa a Corinto y se viene con temblor, con temor. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de su poder. Fue, humildemente, fue a declararles la palabra de Dios, pero ¿cómo? Como es la palabra de Dios. No combinándola con palabras de humana sabiduría, no, sino dice con poder de Dios, con toda la humildad que Dios le dio, pero con ese poder del Espíritu Santo fue, llegó y les dijo, miren, así es la palabra de Dios, así, miren, así es Jesucristo, así, 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 así. Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Empero hablamos sabiduría entre perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen. ¿Pablo estaría mintiendo? ¿Pablo verdaderamente hablaba sabiduría de Dios? ¿Hermanos? Sí. Déjenme tocarles porque creo que ahora sí están durmiendo. A ver, hermanos. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Entonces, hablaba sabiduría de Dios. Y esa sabiduría de Dios era la que le daba a él la fortaleza para permanecer. No la fuerza para enseñorearse, sino la fortaleza para permanecer en medio de una ciudad cosmopolita. Había religiones de todas, credos de todos, filosofías de todas. Sin embargo, él cuando llegó no fue agrediendo a nadie, no llegó agrediendo a nadie, ni enseñorándose de nadie, sino llegó con humildad, pero con potencia del Espíritu Santo de Dios. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Bueno, hasta ahí vamos a dejar. Entonces, ¿qué sabiduría hablaba Pablo, hermanos? Sabiduría de Dios. Entonces tenemos el testimonio de que Pablo estuvo en Corinto. Pero ahora, Apolos también estuvo en Corintio. ¿En Corintio? ¿Cómo se dice? Corintios, ¿no? Vamos a ver. Ahí. Vamos a ver Hechos 19. Hechos 19. Hechos 19, 1. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto,
Pablo andaba en las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, ¿sí? Díjoles: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron: antes ni aún sabemos o hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, la palabra de Dios nos da testimonio de que también hubo un personaje importante que estuvo ¿en dónde? En Corinto, en Corintios, ¿sí? Y dice que ahí mismo, denle vuelta a su página, en el capítulo 18, verso 24, 18, 24, ¿qué nos sigue diciendo de este hombre, Apolos? Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. ¿Varón qué? ¿Cómo era este varón? Elocuente. ¿Y qué más? Poderoso en las escrituras. Era un varón elocuente y poderoso en las escrituras. Pero, ¿cuál era su defecto o cuál era su limitante? Estaba instruido nada más ¿en qué? En el bautismo de Juan. Sí, hasta ahí. Pero fíjense ustedes, hermanos, que a pesar de que tenía cierto conocimiento nada más de la palabra, dice la Escritura que era elocuente. ¿Y qué es tener elocuencia, hermanos? ¿O qué es ser elocuente? Mire, elocuencia es la facultad de hablar bien y de modo convincente. Fíjense bien, es la facultad de hablar bien y de modo convincente, que tiene fuerza expresiva por medio de ademanes y gestos. Esa es la elocuencia. Ahora, un predicador de la palabra de Dios será igual que un orador. Un orador es así como este hombre Apolos. Tenía elocuencia y sabía utilizar la palabra para convencer, pero tenía un conocimiento muy limitado de la palabra de Dios, aunque era poderoso en las Escrituras. Nosotros vemos que dice que cuando lo descubren Priscila y Aquila, ¿qué hacen? Lo llaman aparte y le declaran, dice, todas las cosas con relación a la salvación del Señor. Y entonces sí, él viene a ser un predicador. Porque no es lo mismo un predicador que un orador. Un orador es una persona que se para en un estadio, que se para en un auditorio y desglosa un tema de cualquiera. Pero un predicador es aquel que tiene la fuerza del Espíritu Santo de Dios, y él no convence, sino convence Dios por medio de su palabra. Entonces, eso era este hombre. Era un varón elocuente que convencía, pero era muy diferente de llegar a ser todavía un predicador hasta después. Entonces, esto era Apolos. Nos habla también de Cefas. Eran 4 grupos: Pablo, Apolos, Cefas y ¿quién más? Y de Cristo. Ahora, estamos viendo que Pablo estuvo en Corinto, Apolos estuvo en Corinto, pero Cefas, la palabra de Dios no nos dice que Cefas haya estado en Corinto, pero vamos a usar un poquito. Mire, vamos a ver de Cefas. Bueno, ahorita lo vemos. Vamos a ver Primera de Corintios 9, primera carta a los Corintios 9, primera carta a los Corintios, su capítulo 9, 3 al 5. 9, 3 al 5.
¿Y qué testimonio nos da la palabra de Dios acerca de Pedro? ¿Sí? Primera de Corintios 9, 3 al 5. Dice, esta es mi respuesta a los que me preguntan, ¿qué? ¿No tenemos potestad de comer y de beber? ¿No tenemos potestad de traer con nosotros una hermana mujer, también como los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos potestad de no trabajar? Pablo en Corinto habla acerca de Pedro, pero habla acerca de Pedro. No dice que Pedro haya estado en Corinto. Si nosotros queremos, ¿cómo se dice cuando hablamos cosas que no son? Suponer. ¿Perdón? Suponer. Incoherencia, no, otra palabra. Suponer. Suponer, no, otra palabra. Cuando usamos de... se me fue la palabra. Bueno, vamos a suponer, ¿sí?, que en alguno de los viajes que hizo Pedro haya pasado en Corinto, pero es nada más una mera suposición, ¿sí? Y que de esa manera los corintios hayan llegado a saber de Pedro. Vamos a ponerlo así, ¿sí? Porque Pablo aquí está hablando de Pedro y le está diciendo, bueno, ¿qué? ¿No tenemos potestad de comer y de beber? ¿No tenemos potestad de traer con nosotros una hermana mujer, también como los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿Les hablaba de Cefas? Pues era porque lo conocían o por qué, ¿verdad? Entonces aquí nos da también un testimonio de que en Corinto se conocía a Pedro, ¿sí? Pero, ¿y los cristianos de Corinto? ¿Cristo estuvo en Corinto? Miren, vamos a ver 2 de Corintios 10, 7. 2 de Corintios 10. Segunda de Corintios 10, 7. Fíjese, ¿cómo dice? ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien tiene el texto? Miráis las cosas según la apariencia, si alguno está confiado en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Bien, gracias, hermana. Fíjese bien, Pablo sigue hablando en Corintio. Sigue hablando y les dice, mirad las cosas según la apariencia. Si alguno está confiado en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Pablo hablaba con certeza de que Él era de Cristo. ¿Quién le había revelado el Evangelio a Pablo? ¿Quién le reveló el Evangelio a Pablo? El Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Puede ser que esta situación de los cristianos de Corinto hayan sido algunos que llegaban de Jerusalén y que habían oído hablar de Cristo, ¿sí? O que habían sido a lo mejor practicantes, posiblemente, del Evangelio, pero que habían llegado a Corinto, ¿sí? Porque Jesucristo no estuvo en Corinto, sino puede ser que en alguna ocasión en Jerusalén se haya escuchado por alguno de estos de Palestina, palestinenses, ¿sí?, de la palabra del Señor, y que hayan viajado a Corinto y que ahí hayan también dedicadose a predicar o a hablar del Señor Jesús o no sé.
O simplemente pueda ser que algunos cansados de las disensiones, de las separaciones, de todo lo que había en Corinto, también dijeron, ¿sabes qué? Bueno, tú eres de Pablo, tú eres de Cefas, tú eres de Apolos, pero ¿sabes qué? Yo soy de Cristo. Y formaron un grupo aparte. Digo, la palabra de Dios no dice cómo es que llegaron allá, estos que decían, yo soy de Cristo. ¿O sí lo dice? No lo dice. Entonces, vemos cómo es que se forman estos 4 grupos, pero que eran antagónicos entre sí. En aquel tiempo, hermanos, en la ciudad de Corintios había muchos filósofos. Es muy posible que esta gente se arremolinara alrededor, unos de Pablo, otros de Apolos, otros de Pedro, o escucharon de Pedro, ¿sí? Y otros que simplemente dijeron, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada de ustedes, yo soy de Cristo, ¿sí? Así como ahora, ¿sabes qué? Mira, un ejemplo. Mira, ¿cuántos ministros tenemos? Está el ministro Saúl, el hermano Crespo, está el hermano Vicente, está el hermano X, Y o Z. ¿Sabes qué? Yo no vengo a escuchar a ninguno de ellos. Yo nada más vengo a escuchar a Cristo. Puede ser que así haya sido con aquellos que se decían, yo soy de Cristo. No lo sabemos. Pero esto cabe dentro de las posibilidades. Pablo sigue hablando, hermanos. Antes de que veamos lo que Pablo dijo, vamos a ver qué nos dice Mateo 23, 8 al 10. Mateo 23, 8 al 10. Mateo 23, 8 al 10. Si alguien lo lee, por favor. Mas vosotros no queréis ser llamados rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y vuestro Padre no llaméis a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Muy bien. Fíjense cómo dice esa versión. Ahora, yo quiero leer esta versión para que veamos cuál es la recomendación del Señor Jesucristo con relación a aquellos que creen al Evangelio, con relación a aquellos que vienen y abrazan el Evangelio de salvación y entran a formar parte de la iglesia de Dios. Dijimos que era Mateo, ¿qué? 23. Mateo 23, 8 al 10. ¿Sí o no? Mateo 23, 8 al 10. Dice, lo que es, ustedes no se dejen llamar maestro. ¿A quién le está diciendo esto? A los apóstoles, ¿no? A aquellos que se iban a dedicar a predicar, ¿qué? El Evangelio. Lo que es, ustedes no se dejen llamar maestro, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. No llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en el cielo. Tampoco se dejen llamar guía, porque ustedes no tienen más guía que Cristo. Tampoco se dejen llamar guía. Fíjese, hermano, yo he visitado varios grupos, he visitado varias iglesias en donde amablemente me han invitado, pero me he dado cuenta que estos grupos tienen su guía. ¿Y saben qué pasa? No se mueven si el guía no se los permite. Bueno, pero ¿por qué tú esperas que él te diga lo que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer?
yo les he preguntado. ¿Y sabe qué me contestan? Unos me dicen, es que Él es el guía espiritual. Y otros me dicen, es que Él es el líder. Pero aquí lo más asombroso y con lo que yo me he topado, no es con que todos dicen Él, sino hay quienes dicen ella es la líder. O sea, vean ustedes cómo en el cristianismo nominal se ha relajado tanto la conducta de los hijos de Dios que se han perdido. Ahora ya tienen a sus guías, ya tienen a sus líderes, ya tienen a sus lideresas, porque hay mujeres dentro de estos grupos que son las que ministran, las que oran, las que predican, pero son sus guías espirituales. Y el Señor Jesús aquí está dándonos, ¿sí?, la pauta y nos está diciendo, 8, lo que es ustedes, no se dejen llamar maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. No llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en el cielo. Tampoco se dejen llamar guía. No se dejen llamar guía. Sin embargo, hay algunos que sí se dejan llamar guías, o sí se dejan llamar líderes espirituales, ¿sí? Quiero leer esta otra versión para que vean cómo también es que el Señor Jesús habla con relación a esto, ¿sí? Dice, pero a ustedes que no los llamen rabí, porque uno es su maestro, y todos ustedes son hermanos. A ninguno llamen padre en la tierra, porque uno es su Padre que está en el cielo. Tampoco que los llamen dirigentes, porque uno es su guía, el Cristo. Tampoco que los llamen dirigentes. Los que predicamos el Evangelio de Jesucristo, no podemos aceptar que nos llamen guías. No podemos aceptar que nos llamen, ¿qué? Maestros. No podemos dejar que nos llamen de tantas y tantas formas como ahora les llaman a las personas que conducen un grupo de cristianos. ¿Sí? Es mi guía espiritual, es que es mi líder, es que es mi... Bueno, entonces, ¿en dónde está el Señor? Porque por eso Pablo decía, mira, para que no se haga vana la cruz de Cristo. O sea, Cristo es el que murió por todos y cada uno de nosotros. No tenemos ningún guía más que al Señor Jesús. No tenemos ninguna guía más que la del Maestro, que es el Señor Jesucristo. Entonces vemos cómo desde antes de que los mandara a predicar, ya les había dicho, no permitas que te llamen así. ¿Sí? Ahora, vamos a ver Primera de Corintios. Primera de Corintios, hermanos. Primera de Corintios 3. Primera de Corintios 3, del 1 al 7. 3, del 1 al 7. Dice así Pablo: de manera, hermanos, que yo no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podías, ni aún podéis ahora. Porque todavía sois carnales. Pues habiendo entre vosotros, ¿qué? Celos y contiendas, ¿y qué más? Disensiones. Y disensiones, ¿qué más? ¿No sois carnales y andáis como hombres? Fíjese bien, Pablo le hablaba a esta iglesia de Corinto y les decía, ¿saben qué? Que no les he podido hablar como a espirituales, porque todavía no lo pueden recibir, todavía no están preparados, porque habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo cierto soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos,
¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Ministros por los cuales habéis creído. Y eso, según que a cada uno ha concedido el Señor. O sea, que Pablo, Apolos, Pedro, Dios le había dado sus propios dones para que predicaran e hicieran la obra de Dios. ¿Tenían los mismos dones? No lo sabemos. O al menos yo no lo sé. Pero yo veo la obra de Pablo y entre los apóstoles, para mí es la obra más grande. ¿Qué dones le dio cada uno? No lo sé. Pero todos ellos eran nada más. ¿Qué dice? Dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Ministros por los cuales habéis creído. Habéis creído. Y eso según que a cada uno ha concedido el Señor. Yo planté, Apolo regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Yo planté y Apolo regó. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Miren, yo le puedo hablar a alguna persona para que se convierta al Evangelio. Pero ¿sabe qué? Que esa persona se convierte, ya no se congrega aquí conmigo, sino él se congrega allá. ¿Sabe que yo planté? Y allá están regando esa plantita. ¿Quién? Otro ministro que puso el Señor. No quiere decir que este hombre se convierta en vasallo o servidor de aquel. No. Dios es el que la sigue cultivando. Sigue cuidando esa plantita aquí y allá. Y si se va para allá, también allá. Pero es Dios quien le va cuidando, dice, y que cada quien recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros, coadjutores somos de Dios, y vosotros, labranza de Dios. Vosotros sois labranza de Dios. Edificio de Dios sois. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno vea cómo se edifica. Fíjese bien, vosotros, labranza de Dios, sois edificio de Dios. Pablo dice que puso el cimiento, fue el que le habló primero, él plantó. Luego viene otro y empieza a poner las paredes, ¿sí? Y Dios es el que va conformando el edificio. Dios es el que va haciendo la obra completa. ¿Por qué yo tengo que someterme a alguien? Si es Dios quien me ha dado esto que tengo. Esta salvación, ¿de quién es, hermano? ¿De quién proviene? ¿Provenía de Pablo? ¿Provenía de Pedro? ¿De Apolos? Eso es lo mismo que hay en la iglesia, hermanos. Nada más que hace falta que nosotros lo captemos. Nosotros somos labranza de Dios. Dios nos va preparando, nos va haciendo. Sí, y uno llega y planta. Y otro llega y le pone el agua. Y Dios va dando el crecimiento hasta conformarnos en un edificio hermoso. Eso es lo que dice la palabra de Dios con relación a estas cuestiones. Ahora vamos a ver ahí mismo 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, los apóstoles, ¿qué fundamento pusieron? O sea, ¿qué doctrina pusieron? En aquellos que convirtieron al Evangelio. Su propio fundamento no era el fundamento del Evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿yo de qué me voy a gloriar? ¿Cuál es mi sabiduría? Si lo único que hago es predicar el Evangelio de Dios. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
Si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. Fíjese bien, a nosotros Dios nos da dones diferentes. Yo desgloso la palabra de una forma, otro hermano viene y la puede desglosar mejor, pero es la misma palabra o no. Lo que pasa es que Dios nos da a cada quien el don para podernos explicar. Por eso es que dice aquí, dice, y si alguno edificare sobre este fundamento oro. O sea, ¿qué representa el oro en la Biblia? Pues la pureza, ¿no? Si yo vengo y edifico sobre aquel fundamento que puso uno de los hermanos, y que alguien de los que él haya evangelizado está aquí, y yo pongo sabiduría, bendito sea Dios. Pero si pongo plata, bendito sea Dios. Pero si empiezo a poner piedras preciosas, bendito sea Dios. Pero cuando ya empieza la cosa a distorsionarse, que empezamos a poner materiales no preciosos como es la madera, ¿sí? Heno, hojarasca, ¿sí? Entonces yo me tengo que preocupar, porque ya no estoy poniendo el mismo fundamento, ya no estoy enriqueciendo esa obra. Pero dice que el fuego la declarará, o la declarará la Grey, o la declarará el hermano. Dice que Dios, el Espíritu Santo, la va a probar y la va a declarar. Entonces, lo que tenemos que hacer los predicadores es tratar de poner eso precioso, ese fundamento, irlo cultivando, pero con cosas preciosas que están dentro de la palabra de Dios. Fíjese usted, por no hacer eso, han venido estas divisiones dentro de la iglesia. Por no haber tenido ese buen entendimiento, han venido estas divisiones en la iglesia. Nosotros vemos que desde el tiempo de Pablo ya había quienes se decían de Pablo, de Apolos, de Cefas, y unos simplemente decían, bueno, yo soy de Cristo ya. A mí ya no me metan en eso. Pero quién sabe si conocieran verdaderamente la palabra o la predicación del Señor Jesucristo. Y de ahí se han derivado tantas divisiones dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Han nacido tantas corrientes por no poner el verdadero fundamento. Están adventistas con su dirigente Elena G. de White, la luz del mundo con su guía espiritual Aarón Joaquín o Joaquín Aarón. Están los mormones con su guía Moroni. Están los mesiánicos, hermanos, que todavía están esperando al Mesías. Y están los testigos de Jehová con su siervo fiel y discreto. Y están los cristianos actuales, ¿sí? Con sus líderes y con sus pastoras. Y si hablamos de la iglesia de Dios, lo que yo tengo conocimiento es que hay divisiones de donde ha salido una rama que se llama sobreveeduría, otra que se llama conferencia general, otra que es la de los Pérez, otra que es la iglesia de Dios israelita y la iglesia de Dios autónoma. Yo le preguntaría a usted, ¿cuál es su guía espiritual? Porque fíjese, hermano, que cuando en la iglesia ha habido divisiones, muchos se han perdido y muchos han dejado de ser iglesia de Dios, aunque se digan iglesia de Dios, ¿o no? Por eso debemos de tener mucho cuidado. Si nos preciamos de conocer la palabra de Dios, esta es la guía.
Jesucristo es la guía. Dios es la cabeza de Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y así jerárquicamente Dios ha puesto un orden. Pero a veces nos perdemos, ¿sí? Si Dios pone a alguien en el ministerio, es con un propósito, hermanos. Y no para que le constituyan en cabeza, o para que se constituya en cabeza o cabecilla de un grupo antagónico contra otro. ¿Sí? ¿Para qué Dios puso apóstoles? ¿Para qué Dios puso estas guías? Miren, vamos a ver Efesios 4. Efesios 4. Efesios 4, 11 y 12. Dice, y él mismo dio unos, ciertamente que, apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores. Fíjese bien, eso es lo que dio el Señor Jesucristo a la iglesia. ¿Y para qué? El 12, ¿cómo dice? Para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Para eso puso pastores, apóstoles, profetas, evangelistas y doctores. Para eso los puso, mas no para que nos vayamos tras ellos. No. Sino para perfección de los santos. Para eso es, nada más que algunos se han desviado y han hecho sus propios grupos, han hecho sus propias iglesias, pero les decía yo, hermanos, ahora que hemos ido a Almolonga, los hermanos vienen de una división, que se fueron tras, como aquí digo, ¿sí? Un cabeza o un cabecilla de un grupo. Y regresan, ¿sabe cómo? Regresan bien golpeados, regresan decepcionados, regresan heridos. Y si vuelven a la iglesia, es porque allá se perdieron y dejaron de ser iglesia de Dios. Ese es el gran problema. Pero bueno, fíjese lo que dice en 1 Corintios 4, del 1 al 4. 1 Corintios 4, del 1 al 4. 1 Corintios 4. ¿Cómo dice, hermanos? Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y Sóstenes, el hermano. No, 1 Corintios 4. Llaman a los hombres provenientes de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Mas ahora se requiere en los dispensadores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo de ser juzgado de vosotros o de juicio humano, y ni aun yo me juzgo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, mas el que me juzga, el Señor es. Gracias, hermanos. Ahora le voy a leer esta versión. Fíjese cómo habla esta versión. Y nos dice así. Permítame un segundo, por favor. 1 Corintios 4, del 1 al 4, ¿verdad? No les vaya yo a leer otra vez. Dice: vean pues en nosotros a servidores de Cristo. Vean pues en nosotros a servidores de Cristo y a administradores de las obras misteriosas de Dios.
Si somos administradores, se nos exigirá ser fieles. Pero a mí no me importa lo más mínimo cómo me juzgan ustedes o cualquier autoridad humana. Tampoco quiero juzgarme a mí mismo, a pesar de que no veo nada que reprocharme. Eso no basta para justificarme. El Señor me juzgará. Vean pues en nosotros, ¿a qué? A líderes, a guías espirituales, ¿a qué más? ¿Así dice? ¿Cómo dice, hermanos? Vean pues en nosotros a servidores de Cristo y a administradores de las obras misteriosas de Dios. Si somos administradores, se nos exigirá ser fieles. ¿Quién nos exigirá que seamos fieles? Dios. Dios nos está exigiendo que seamos fieles a este encargo y en esta condición que Él nos está poniendo. No nos está poniendo en condición de maestros, de guías, de líderes, no. Nos está poniendo en condiciones de ¿qué? De servidores y administradores. ¿Sí? Pero a mí no me importa lo más mínimo cómo me juzgan ustedes o cualquier autoridad humana. Y tampoco quiero juzgarme a mí mismo. A pesar de que no veo nada que reprocharme, eso no basta para justificarme. El Señor me juzgará. Pablo, a pesar de que él mismo creía o pensaba que no tenía de qué avergonzarse, decía, pero yo me someto al juicio del Señor. Él es el que me va a juzgar. Y así es, así debe de ser. Pero hay otra cosa importante, hermanos, al menos en mí. Yo quiero ponerme a la disposición de ustedes. Si yo cometo alguna falta, quiero que me lo digan. Que me digan toda la verdad, hermano, usted está fallando en esto, usted está fallando en esto otro. Quiero que me lo digan. Porque es muy posible que yo no me dé cuenta. Pero ustedes que están allá, me observan mejor. Y el día que yo falle, díganme, con toda la confianza, y trataré de enmendar mis errores, de ser mejor. Eso es lo que yo les pido a ustedes y a Dios, que me dé el conocimiento suficiente, que me dé los dones necesarios para poder seguir en este lugar. El día que yo falle, le pediré perdón a Dios y me bajaré de este lugar.